Bueno, buenos días, Pablo, ¿cómo va? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá. Estoy entre papeles porque ya tengo unas preguntas, porque hoy tenemos unas cuantas invitadas, ¿no? Sí, tremenda emoción. Hace rato que estoy ahí tratando de que no me desborde, pero tremendo encuentro el de hoy. Creo que es la vez de pantalla más completa, y más allá del significado interno, que esto sea el día previo al 8M me da como todavía más emoción todavía. Sí, generalmente decimos hola a todos, hola a todos. Hoy va a ser un hola a todas general, así, porque... Y ¿no? como hace unos minutitos, Carla Martínez, cuando nos encontramos, me encantó su expresión de decir esto es un rock de fronteras, porque va a estar así, van a estar de todos lados del mundo, así que les súper agradecemos que estén recontra temprano, así como apenas abriendo sus ojos para estar acá, como tremendo honor. Así que lindo. Nada, les damos la súper bienvenida. Yo no sé si largarlas a la pantalla todas. Solamente Mirá, quiero decir... Sí, podemos ir subiendo de a una, si de a quieren, una. y vamos presentando. Perfecto. O como quieras. Para que digan sobre todo dónde están, y eso está buenísimo. Bueno, entonces vamos con Carla Martínez. Dale. Hola, Carla. Carla Martínez, Solipsisart. ¿Cómo estás? Ahí no te escuchamos. Creo que quedó el micrófono apagado, Carly. Ahí. Ahora sí, ahí sí. Hola chicos, hola Nati, hola Pablo. Muchas gracias por la invitación. Qué honor estar acá. No, es nuestro el honor. Contale a la gente de dónde nos estás hablando. Bueno, yo estoy ahora en Carolina del Norte, en una ciudad que se llama Arden. Bien. Aquí en Estados Unidos. Bien. Buenísimo. Internacional, hoy va a estar la cosa, de verdad. Totalmente. Bueno, seguimos. ¿Quién más? Siguiendo por la misma línea, le damos la bienvenida a Gina. Hola Nati, hola Pablo. Gracias por el espacio. Soy Gina Higuera, hago parte del colectivo Solipsisart. Soy colombiana, pero vivo actualmente en Quito. Entonces, un saludo muy especial. Muy bien. Gracias, muy bien. Gina. No, nos vamos más cerquita y volvemos a encontrarnos con Karina Beltrán, que la tenemos del otro lado del charco. Karina, que es de la casa. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Qué lindo estar acá otra vez. Después de esos meses que pasaron entre la primera vez que charlamos, donde algo de lo que vamos a conversar hoy era solo un proyecto, un sueño. Bien. Ya vamos a desarrollar entonces. Que se va enraizando. Sí. Bueno, y sigo, nos vamos para otro lugar, nos vamos con Tere, de Fotógrafas de México. Hola, Tere. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros estamos en Fotógrafas de México, pues en México, en el estado de Nuevo León, Monterrey, y pues emocionadísima de estar aquí a estas altas horas de la mañana, pero no importa. Sí, ¿no? También funciona. No era reclamo, Era más como... Bienvenida. No reclamo, no lo tuve como reclamo, nada que ver. Pero muchas gracias por la invitación, Fotógrafas de México. Bienvenida. Gracias. Bien, y de México también, Alejandra, con también su mañana y su café y todas sus ganas. Bienvenida. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, igual estoy en Monterrey, Nuevo León, y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias por todo. Gracias un gusto para nosotros. Cari, sabemos que vos estás, estamos todos en actividades, yendo, viniendo, reuniones y demás, pero te están esperando porque estás en un ratito comenzando tu propuesta de taller por allá. Yo quiero dar un comienzo breve porque
nos parece con Pablo que son ustedes los que tienen que traer todas esas cosas maravillosas que vienen construyendo en conjunto, pero yo me quiero remontar a lo que fue el ELAC, el encuentro en noviembre, el encuentro en Mar del Plata, en donde yo pude ver los rostros, el camino, conocer todo lo que están haciendo, y de ahí surgió todo este encuentro y de ahí se está proyectando al 2027 el próximo. Entonces, vuelvo a decir ahí y acá, ¿no?, dentro de la grabación, la enormidad de emociones que esto me genera por todo lo que ha provocado ese encuentro. Y leyendo los materiales de su propuesta y cómo presentarlos y cómo ser breve, si hay algo que las nuclea a todas, es la palabra territorio, es la palabra espacio, es la palabra reflexión, es la palabra crítica, es la palabra pluralidad. Es tomar a la fotografía como construcción de memoria. Me emociona enormemente decir todo esto, a todas las convoca eso, y no sé por dónde quieren empezar, no sé si Solipsis quiere comenzar con cómo se nuclearon, fotógrafas de México. Quien quiera arrancar, yo nada más quería decir que el eje central de todo lo que hacen va por ahí y nos encanta, y trabajar de forma colectiva es hacia donde vamos, así que quien tenga ganas de arrancar, que arranque nomás. Muy bien. Yo creo que podemos empezar contándoles cómo empezamos a soñar en el ELAF, y de ahí ya entre todas les contamos cómo lo resolvimos. Nosotros llevamos un proceso colectivo de años, nos estamos moviendo hace años en Latinoamérica en colectivo, y en 2019 empezamos con el Congreso de Fotógrafas Latinoamericanas. Ahí nos reunimos con muchas fotógrafas en Popayán, en Colombia, y empezaron a moverse cosas de la colectividad. Eso fue en 2018, antes de la pandemia. Luego vino la pandemia y todos los colectivos o se fortalecieron o se aparecieron, pero ahí empezamos a conocer otros colectivos. Ahí nos encontramos con FEM, con Cari, y bueno, estas tensiones políticas, sociales, mundiales nos han puesto como a pruebas, y esas pruebas las hemos superado en colectividad. Y ya no hace un año, sino hace 2 años, soñamos con que esa colectividad se encontrara y pasara no solamente a desarrollar colectivos nacionales, sino empezar a hacer redes, porque sabemos que las redes sostienen la colectividad a más largo plazo. Entonces nos reunimos, dijimos, vamos a hacer un equipo y vamos a hacer un espacio que sea abierto, que sea plural, que reúna a los colectivos por ellos mismos. Siempre nos reunimos porque hay una convocatoria, alguien pone un dinero, todo el mundo aplica, escogen 3, esos 3 se conocen, y en Latinoamérica hay un número gigante de colectivos. Necesitábamos crear un propio espacio, un espacio donde pudiéramos hablar de las otras cosas, no solamente de lo que producimos, sino cómo lo producimos, del territorio, de las personas, del vínculo. Entonces, nada, nos unimos 4 colectivos en diferentes regiones de Latinoamérica para pensar y generar ese espacio, y luego todo se fue dando porque empezamos a reunirnos, a pensar cuáles eran esos espacios, a pensar cuáles son las preocupaciones de la fotografía latinoamericana en colectividad y contemporáneas, y lo que hicimos fue organizar un espacio donde los colectivos pudieran venir a hablar, aprender los unos de los otros, generar estos vínculos a mediano, largo plazo, proyectos colaborativos y sostenibles que no solo se sostengan como proyectos, sino que sostengan estas redes. Y así nació el AF. Entonces, lo que viste en Mar de Plata fue la actividad central, pero no fue la única. Ahí tuvimos 20 actividades, pero en otros países, como te van a contar mis compañeras, 7 países al mismo tiempo tuvimos al menos 50 actividades paralelas entre virtuales y presenciales, que fue una locura
no nos lo esperábamos, pero es como una evidencia de que la necesidad estaba y necesitábamos estos espacios para podernos conocer y fortalecernos entre nosotros. Entonces, así nació el ELAF. Estamos aquí, las personas que lo provocaron, no queremos ser eternas, esto es movible, justamente es un espacio que está vivo, va cambiando, va mutando, y la idea era poderlo generar y que los colectivos se apropien de él. Y nuestro siguiente encuentro va a ser en Monterrey, y la idea es que siga rotando este espacio para que los colectivos sigan encontrándose y hablando sobre fotografía y colectividad en América Latina. Ese es como el resumen general. La réplica de propuestas fue increíble. Dale, Pablo, tranqui. ¿Cómo? No, para los que no saben, porque hay gente que escucha que existen los colectivos, pero no saben cómo se inicia un colectivo. ¿Qué es lo que impulsa a que se junten 1, 2, 3 personas y digan, bueno, vamos con esto que parece que tenemos bastante que decir y está bueno juntarse con pares, con otras personas para lograr llevar ese mensaje? ¿Qué es lo que tienen en común? O en su propia experiencia, ¿qué fue lo que hizo que se juntaran esas 2, 3 primeras personas? Porque me imagino que arranca de a poquitas personas en cada uno de sus colectivos. Creo que no hay una respuesta única, y ya te van a contar todas desde la colectividad cómo se formaron. En nuestro caso, que somos Solipsisart, nosotros en 2018 vimos la necesidad de tener espacios para visibilizar nuestro trabajo que no existían, y bueno, esto también viene unido con la falta de espacios para fotógrafos emergentes para mostrar sus trabajos. Estaba demasiado consolidado el espacio y no habían como dónde participar con lo que hacíamos, con nuestro trabajo. Y otra cosa, que la fotografía estaba lejana a la comunidad. Era la fotografía por aquí y la comunidad por allá. Entonces, con esas dos premisas, con el objetivo de acercar la fotografía a la comunidad y con el objetivo también de buscar espacios para fotógrafas y fotógrafos emergentes que pudieran desarrollar sus procesos y mostrarlos, fue como nacimos nosotras en ese entonces. Sí, hay muchas cosas que se unen con otros colectivos, pero cada uno tiene como un punto que los une y de dónde nacen, ¿no? Entonces, más bien, si todos podemos contar un poquito sobre cómo, sería interesante para que ustedes vieran esas características. Carla, creo que ibas a decir algo tú. No, precisamente coincidía con Gina sobre lo que tú preguntas, y yo creo que un colectivo nace siempre frente a una necesidad, y te juntas con personas que no necesariamente piensan igual, pero claro, también están pensando o tienen esta necesidad, te juntas, y lo rico del trabajo del colectivo precisamente es el hecho de no pensar igual, porque en esa variedad de pensamientos se construye, te vas construyendo no solamente el colectivo, sino también tú como persona. Uh-huh. Entonces todos vamos aprendiendo y es muy rico. Entonces, por eso digo, el trabajo en colectivo es demasiado rico, no solamente por lo que haces para lo que se ve, sino todo lo que vas construyendo dentro de ti. Bien, y cuando arman un colectivo, perdona Nati, no, tranqui. Más. Cuando arman un colectivo, me imagino que hay roles, esas personas que inician un colectivo, esos roles son de manera horizontal o se generan puestos donde uno es la cabeza y el resto tiene otras tareas. ¿Cómo funciona eso? Ahí voy yo. Esto que te decía Gina, de que cada colectivo tiene su particularidad, su punto de inicio, el ELAF nos ayudó también a vernos en las diferencias y en las similitudes. En tanto que cada uno de los colectivos que estuvimos acá participando en Mar del Plata pudo como contar cómo surgen las estructuras, desde dónde surgen las inquietudes. Esto que te decía Gina, que
Para ellas los puntos importantes fueron esos dos. Seguramente para Fotógrafas de México fueron otros. Para FEM en realidad nace de una inquietud personal, pero después la cosa va cambiando. Entonces es como que cada uno tiene algunas y muchas cosas en común con las otras, porque el encuentro fue también propicio para descubrir en cuánto nos parecemos todas, en todos los colectivos, y cuántas cosas nos atraviesan individualmente y colectivamente que son similares, pero también hay otras de las cuales somos muy distintas y de las cuales nos permitió aprender un montón en este encuentro. Entonces, a veces las estructuras, como quizás ahora te pueden contar las chicas de Fotógrafas de México, son más claras y otras veces son más difusas. Por ejemplo, en el caso de FEM, no tenemos una estructura fija, determinada, y a veces trabajamos más por proyecto y ahí distribuimos roles y vamos caminando cada proyecto diferente, de manera diferente. Pero bueno, es cierto que hay colectivos que tienen una estructura más específica, más establecida ya desde la formación, y que también está bueno conocerlas porque se aprende un montón. A nosotras, por ejemplo, a FEM, conocer de la mano de Sandy Silva cuando estuvo en Mar del Plata la estructura y cómo funciona Fotógrafas de México fue muy importante. Así que, no sé, Ale o Tere, que si quieren contar de eso. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Sí, ok. Fotógrafas de México nació lo contrario de lo que mencionaba ahorita, por ejemplo, Gina. Hubo un post de una fotógrafa donde estaba convocando a las mujeres a reunirse para enviar fotos, un autorretrato para hacer una exposición. La respuesta fueron 80 mujeres. Pero no teníamos un espacio, también eso es un problema acá. En Monterrey es una comunidad fotográfica muy grande, pero hay un gremio de fotografía donde está concentrada, digamos, que la atención de la fotografía artística. A partir de ese encuentro de 80 mujeres, se fue diluyendo el número de las integrantes. Actualmente somos 31 integrantes, todas con diferente profesión. No teníamos una trayectoria fotográfica consolidada, sin embargo nos empezamos a preocupar por eso y por profesionalizar a todas las fotógrafas, y que los niveles de artísticos, porque técnicos todas los tenían, que se fueran puliendo. A partir de entonces se generó la segunda y la tercera exposición, que bueno, Tere fue una de las, más bien fue la que ha sido hasta ahorita la que ha impulsado los temas para hacer en nuestra exposición, que se convirtió en una exposición insignia para el colectivo, que es el 8M. Entonces, nosotros al ver y tener tanta trayectoria laboral y saber cómo funcionaban las empresas privadas, fue que nos fuimos organizando, viendo las habilidades que teníamos todas y cada una de nosotros. De hecho, se hizo toda una votación de en dónde te sientes tú que puedes ser más eficiente para apoyo del colectivo. Y a partir de ahí se fueron consolidando los equipos. Bueno, el de exposiciones nació de una forma muy interesante. No había quien quisiera hacerlas. Y pues bueno, ahí nos aventaron y empezamos a reunirnos varias. Actualmente el equipo de exposiciones somos 10 las que estamos integrándolos de gestión cultural. Y pues sí, es toda una chambota con 31 mujeres para organizarnos. Nos preguntamos, ¿qué puede pasar? Digo, el primer día que nos juntamos, que estábamos recordándolo hace poco, Alex,
¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿qué cambia en un fotógrafo una vez que funciona así en red? ¿Cuál es el beneficio para un fotógrafo, tanto artísticamente? ¿Qué notan ustedes que es lo interesante de todo esto? Puede ser técnicamente, artísticamente, o puede ser, no sé. La fotografía siempre ha sido históricamente un camino muy solitario. Y este cambio que se viene dando desde los finales de 70s, de lo solitario a lo colectivo, tiene como dos ejes. El primero es el profesional y el segundo es el personal. Voy a hablar del profesional y le voy a dar la palabra a Carlita para que hable del personal. En el profesional, aprender de pares, aprender desde la horizontalidad te da unos aprendizajes más profundos. No estás compitiendo, estás creciendo. Entonces, aprendes más, fortaleces lo que produces porque lo ve otra persona, lo retroalimenta y después no es un trabajo en solitario, sino es un trabajo colectivo, entonces lo fortalece a nivel de visibilidad y a nivel de reflexión sobre la fotografía, porque cuando tú tienes una sola mirada sobre lo que haces, piensas que ese es el camino y no hay más, pero cuando pones ese camino a la discusión de varias personas con diferentes puntos de vista, el camino crece, y como en todas tenemos otras profesiones que alimentan el ejercicio de la fotografía. Entonces, te cambia cómo aprendes, te cambia cómo haces y te cambia cómo visibilizas. La reflexión es una cosa que cambia cómo haces fotografía hoy en día. No solamente son fotos bonitas o hacer fotos por hacer, sino que tiene un sentido. Y ese sentido construido en la colectividad ya cambia y transforma justo en el encuentro. Decimos qué estamos haciendo, sobre qué queremos pensar y tuvimos 4 ejes de reflexión. El primero es cómo hacemos esa colectividad, qué tan importante es. El segundo era cómo influimos los colectivos y la fotografía en la memoria y el archivo de las comunidades y los territorios en Latinoamérica. El tercero era cómo transformamos socialmente con lo que hacemos, si es una cosa que nos está interesando o no. Y el cuarto era sobre cómo la educación en fotografía. Entonces, ahí en el cuarto, viendo todas las conclusiones de todo este proceso de reflexión, una de las cosas más importantes de la colectividad es esto, el cómo aprendes fotografía y cómo la haces y cómo la reflexionas. Tere y Ale decían, no teníamos mucho recorrido en fotografía, pero ya tienes unos procesos que con ese punto de partida fortalecieron e hicieron que cada día estén mejor y más consolidados sus procesos de aprendizaje. Entonces, son cosas que no podrías hacer en solitario, y que te van lanzando a otros estados de trabajo en la fotografía. Y lo personal, Carlita, que eres experta. Sí, Carly, tomo un minutito antes de que nos cuentes eso que tenés para decir, y a esto voy. Hace bien poquito estuvimos y nos estamos formando con Alejandro Castellote de España, y esto que decías, Gina, de tener que decir algo con la fotografía o tener algo para decir es como bien distinto. El salir de la soledad y el trabajar en colectivo, y Pablo, cuando mencionás esto del beneficio es de que nos enriquecemos. Total. Y este punto maravilloso de que nos nutrimos nosotros, y la particularidad de poder hacer residencias y poder sumergirse en comunidades que en el relato visual, que son palabras que ellas mencionan mucho y que me parecen súper poderosas, se hacen visibles. Entonces es permanentemente unida y vuelta que tienen con esa comunidad. Entonces acá las dos partes están permanentemente en crecimiento.
Y correlación. Exacto, y te doy ahí el paso, Carly, porque también a nivel personal y vos tenés una sensibilidad tremenda para transmitir lo transformador y lo terapéutico que puede ser esta herramienta. Así que dejo de hablar y te doy la palabra. Vamos por ahí. Bueno, en relación a lo que decías, Pablo, que gana uno a lo personal. Creo que primero aprendes, como decía Gina, a este trabajo de la fotografía tan a lo solitario. Entonces, el momento en el que tú decides trabajarlo en colectivo, pues lo primero que se te cae es este ego, ¿no? Este ego de pensar en el yo. Que está bueno que se caiga, porque muchas de las veces por estar tan cerrados o ensimismados, pues dejamos de aprender. Pensamos que sabemos todo y, como decía Gina, que todo estamos haciéndolo bien. Entonces, de lo que yo les decía este crecimiento personal que viene, yo en el ELAF les contaba que este proceso de cuando nace Solipsis, la mujer que llegó al colectivo no era la misma mujer que llegó al ELAF 7 años después. ¿Por qué? Porque yo pude en este proceso de caminar en colectivo con mis compañeras aprender muchísimo de ellas. O sea, yo soy la fan número 1 del trabajo de mis compañeras, pero porque también me ha servido a mí, porque yo me reflejo también en el trabajo de ellas, porque yo me reflejo en la sensibilidad de una serie de fotografías de Gina, o yo me identifico con una serie del trabajo personal de Jimena. Entonces, es poder aprender a reconocer que no está solo primero en el mundo, que a veces también como ser humano uno piensa que solo a uno le están pasando cosas o que le están molestando cosas, pero no estamos solos en el mundo. Hay muchas cosas que nos atraviesan a muchas personas, y qué mejor empezar a caminar esos, digamos, tal vez problemas o problemitas a través del arte. Claro. Entonces tú empiezas también a ver otras formas de hablar, y a partir de eso también de sacar lo que te está incomodando adentro, y le das la oportunidad también a otras personas que a través de tu trabajo puedan incomodarse y empezar a trabajar en esas cosas, y ahí empieza lo terapéutico. Claro. Y qué bonito a través de la imagen trabajar de esta manera terapéutica y acercarnos más al arte con amor, que nos aleja de la violencia. Entonces no solamente haces como fotógrafo el recibir, sino que empiezas a dar y a sanar, ya no solamente de manera personal, sino colectiva. ¿Cómo se unieron, cómo se gestó esto de unir todos estos colectivos para funcionar en uno? Voy a contar una indiscreción, Sí. antes de hacer y desaparecer. Un día, Carla, en un mensajito, porque como contaba Gina y como contaba Carlita, nos conocemos de la pandemia, de cuando la comunicación era por ahí, ¿no? Desde lo virtual. Y si bien habíamos compartido un montón de actividades, nos conocíamos personalmente muy poquitas entre nosotras, muy poquitas. Yo conocí a Jime cuando vino en el 2023 acá a Mar del Plata, pero a Carla, a Gina no las conocía, a Sandy de Fotógrafa de México no la conocía, a Lore Velasco de Fotógrafa Latam no la conocía, y así, bueno, a Nati que estuvo acá por primera vez ahora. Entonces, Carla me acuerdo que dijo: Cari, ¿por qué no hacemos algo para conocer, para armar algo entre los colectivos? Y voy a tomar algo que surgió como frase del ELAC de Sandy, que dijo: primero se contesta sí
y después vemos cómo, ¿no? Claro. Esa es la gran opción. Tal cual, pero sin haberla escuchado de Sandy antes. Entonces, ahí es donde empezás a ver que estamos más o menos por el mismo camino entre todas. Y sí, y empezamos a juntarnos en la primera reunión con Carlita y con Gina, en la segunda incorporamos a otra de las chicas, y así de a poquito hasta que consolidamos el equipo organizador y nos animamos a dar ese primer gran paso que fue decir, bueno, empecemos a trabajar en hacer lo posible, que siempre parece como lejos, ¿no? Hasta que faltaba una semana y donde nos agarró el susto a todas, pero bueno, es como fue. Y fue maravilloso. Yo ahora los voy a dejar, pero la emoción que decía Nati que tenía al principio es la que sentimos cada una de nosotras al abrazarnos y al conocernos personalmente, es la que nos guía cuando nos juntamos en este grupo y con Ale y con Tere, que aún no nos conocemos, pero que ya sabemos que en el 2027 vamos a estar ahí abrazándolas. Es sentir que no estamos solas, no solo en la fotografía, como decías Pablo, sino que tenemos amigas, cómplices, compañeras, esa que está hombrito con hombrito para lo que haga falta, ¿no? Y esa emoción nos atraviesa a todas, estoy seguro, porque los ojitos que nos cruzamos no mentían, no mienten. Lo que quedó después es lo que demuestra que es real. Así que, antes de irme, primero, gracias a ustedes por esta oportunidad, pero principalmente gracias a ellas por haber dejado que Fel fuera parte también de este sueño hermoso, que sigue creciendo, que sigue poniéndole garra, y estoy segura que va a ir por muchas más cosas hermosas. Muy Las bien. quiero. Bien hablado, bien hablado. Te quiero también. Te queremos. Abrazote, Cari. Abrazos. Gracias. Karina, muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Tere, Alejandra, esto que dice Cari de las redes invisibles que sostienen, perdón. No te puedes, es que estás igual. Nada, no. Personalmente tampoco nos conocemos y sin embargo el lenguaje común que justamente acompaña, sostiene y permite dialogar de esta manera hace que ustedes desde ahí también, con la red de las que están aquí presentes y todas las otras demás mujeres que no están acá hoy, pero forman parte de esa red y están en este momento en plena movida para lo que se vendrá en el 2027. Estamos estoy muy, muy emocionadas. Desde el primer live, aún así no hubiera sido, no fue en este lugar. Tratamos de enviar y a una persona correcta para nosotros, que pues, en este caso fue Sandy, y yo creo que nos representó muy bien, pero fue muy emocionante y comenzamos más porque comenzamos a mover aquí para el 2027 y la mayoría con los que hemos hablado están súper emocionados porque es una super idea y es un super evento, algo que no se da aquí. Habíamos hablado sobre la comunidad fotográfica, aquí es muy grande, me imagino que la mayoría también allá, pero aunque me latigan, pero pues no se organizan, ¿verdad? Entonces, y no hacen casi nada. Entonces, este evento, la mayoría, sobre todo partes de instituciones, es como, o sea, está súper padre que se puede realizar y que sea aquí en Nuevo León. Bueno, en Monterrey, en Nuevo León. Y así. Y sí te contesté la pregunta porque todavía estoy medio abrumada con la de Cari. Ay, sí, yo también sigo sacándome lagrimones. Sí, sí.
No sé si ya le quiera comentar algo. Ella Todavía estoy así como que pasándome lo de Cari. Sabes que es bien interesante justamente lo que acaba de decir Tere, el tema de la comunidad. Hay muchos subgrupos y como lo mencioné ahorita, está un gremio de fotografía que efectivamente, como lo menciona Tere, nunca se han organizado, pero hay un tema muy relevante ahí. Su colectividad no ha funcionado porque los egos siguen siendo individuales. Y cuando dejas que tu ego salga en estos conjuntos de personas, no florece y no fluye la energía de estar un grupo de personas ahí nada más por estar. Entonces, justamente acabamos de inaugurar nuestra tercera exposición y nos dio mucho gusto que nos están poniendo como referentes para la comunidad fotográfica y somos el primer colectivo que se le da la oportunidad de hacer una exposición en la nave Generadores del Centro de las Artes acá en Monterrey, porque regularmente es un grupo pequeño, está muy centralizado ese tema. Y el otro punto es que la mayor parte de los fotógrafos importantes están en Ciudad de México, que también eso es algo que estamos peleando mucho. Queremos un lugar sólido acá en Monterrey. ¿Por qué tenemos que ir a la Ciudad de México si hay tantos espacios aquí y hay gente con mucho talento? Entonces, eso es lo que puedo aportar yo de esto. Yo quisiera contestar un poco a la pregunta de Pablo, porque une justo lo que acaba de decir Ale, y es cómo se forma un colectivo de colectivos. Y esa misma dinámica de Ale, que dice ahorita que va gente que no trabaja, que no sé qué, que no se queda porque no les interesa, es la misma dinámica que nosotros ejercimos en el lab. Un año antes empezamos a decir, ¿y cómo vamos a invitar a todo el mundo para que no se quede por fuera si no los conocemos? Entonces usamos dos métodos. Uno, una invitación abierta a todo el mundo compartiendo. El que quiera venir, únase. Y otra, todos los colectivos que están aquí, hemos trabajado con colectividad por alguna parte, para algún tema, unimos una sola base de datos y hicimos invitaciones directas. ¿Y a qué estábamos invitando? Estábamos invitando a una reunión general, a una asamblea de colectivos donde todos pudieran decir cómo íbamos a hacer el ELAB. Nosotros no propusimos desde un inicio, esto es lo que vamos a hacer. No, lo que propusimos fue unámonos. Entonces, el mecanismo de cómo se formó es muy importante para reflexionar cómo llegamos a lo que estamos haciendo. En esta asamblea abierta tuvimos 124 colectivos que participaron. Estuvimos en la reunión, les dijimos lo que les estamos diciendo a ustedes, vamos a abrir esto, díganos cómo lo abrimos. Entonces hicimos un instrumento donde, empezando por el nombre se hizo colectividad. Les preguntábamos cómo quisieran llamarse, qué temas quisieran trabajar, dónde están, qué están. De ese instrumento que ellos nos ayudaron a responder, salió toda la estructura del ELAF. Y en uno de los apartados se les decía, ¿quieren participar? ¿Cómo quieren participar? Y de todo esto, nosotros lo llamamos el embudo. Nos quedamos con 37 colectivos distribuidos en 4 comisiones de trabajo para cubrir todo lo que se hizo. Entonces, unos estaban trabajando internacionalización, otros comunicación, otros el tema de documentación, que también es una cosa importante ahorita. Para el mes de marzo vamos a lanzar los dos resúmenes, ¿no? del evento en un documento y en un video para que pueda quedar memoria, que es lo mismo que queremos hacer con la fotografía, y el evento central, que fue todo lo que se hizo y lo que viviste. Entonces, así formamos el colectivo de colectivos, con una convocatoria abierta que fue bajando hasta que nos quedamos con los colectivos que estaban interesados en participar, pero no solamente en participar, sino aportar ya fuera con trabajo en las comisiones o viajando a Mar del Plata y transmitiendo su conocimiento o llevando a la feria gráfica su trabajo o haciendo en cada uno de los países actividades réplicas
que fue súper interesante y bonito. Y a la final, LLab no solo somos nosotros 4, sino somos todos estos. En total tuvimos 64 participantes entre instituciones que apoyaron y colectivos. Entonces, así se formó este colectivo de colectivos. Y la idea es que el otro año ya la posta no la tiene Mar del Plata, la va a tener Monterrey. Entonces, ellos quedan a la cabeza. Volvemos a hacer la convocatoria y se vuelven a organizar las comisiones, por supuesto, ya con los aprendizajes que tuvimos del primer encuentro. Bien. Yo quería hacer una pregunta. Ustedes se organizan, crean proyectos en conjunto, hacen exposiciones. Ahora, ¿cómo llega todo esto que hacen ustedes al público general? Por ejemplo, ustedes tienen colectivos de mujeres, fotógrafas, ¿se nuclea en eso y el público es un público femenino que le interesa esa temática? ¿O ustedes notan, quizás puede variar dependiendo del lugar, la ciudad en la que estén, el pueblo, no sé, pero ustedes notan que hay una buena recepción de un público general, hombres, mujeres, niños, que se acerquen y que vean el trabajo y que puedan ver todas esas problemáticas que las fotógrafas muestran en una foto, porque no solamente estamos hablando de una foto linda, sino de que, por lo que he visto en todos los trabajos, todos están planteando problemáticas. Y por eso creo que es importante que el público general estaría bueno que vea. ¿Ustedes notan que hay un público general que percibe todo este trabajo de ustedes o falta? Contesta la que quiera. Bueno, sí. Acá hay una particularidad. Bien. Siempre ha estado muy concurridas las exposiciones, pero no solamente de mujeres, también de hombres. Pero no solamente llegamos ahí. A nosotros nos ha preocupado, y desde que iniciamos con Fotógrafas de México, la comunidad estudiantil, y luego nos estamos viendo también a los infantiles, a los niños. Pero en la comunidad estudiantil de fotografía lo que hacemos es invitar a las escuelas como el TEC de Monterrey, la UDEM, está también la UNI, y hacemos recorridos con ellos o vamos y damos charlas en las escuelas con los estudiantes. Creo que es importante que nosotros mismos hagamos esa cacería de nuevas miradas hacia la fotografía para que la puedan apreciar y no solamente se quede en la clase, en la escuela. Entonces sí nos hemos preocupado un poquito más por eso y es mi aporte. Bien. Sí, la mirada política, totalmente. Claro. Y nosotros desde Solipsis también, o sea, nosotros somos un colectivo pues que pensamos mucho en la creación, la formación, y en este sentido de la formación, pues nuestro trabajo también atraviesa mucho nuestra visión en el territorio, en la comunidad, siempre también enfocadas en los derechos, y en ese sentido nuestro trabajo también no piensa, a ver, si bien es cierto, sí tenemos proyectos y cosas específicas que van para mujeres, porque es también pues nuestro grito de lucha y nuestra manera también de ganar este territorio que para nosotros ha sido también muy peleado y muy guerreado. Entonces, sí, muy fronteras y muy bien paradas, pues les decimos, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra residencia que es para mujeres, que es con mujeres y desde mujeres, porque tanto es del abrir el espacio a fotógrafas emergentes, a fotógrafas que van a recibir también una formación no solamente técnica, pero también es abrir el espacio y amplificar las voces de estas mujeres en el territorio que son silenciados. Entonces, este trabajo también es súper enriquecedor y bueno, ese sí es nuestro como corazón y un núcleo inquebrantable.
pero también tenemos espacios de formación y espacios donde trabajamos con jóvenes, trabajamos con niños, trabajamos con toda la comunidad que se acerque también, que le interese lo que estamos ofreciendo en diferentes territorios. Trabajamos formación en diferentes territorios del Ecuador y ahora también en diferentes partes de, acá donde estamos, donde nos movemos, pues estamos para poder compartir y generar esta luz que nos permite también seguir abriendo puertas. Bien. ¿Creen que el trabajo colectivo es más común en Latinoamérica que en otros lados? ¿Tienen conocimiento de eso? España, no sé, ¿tienen conocimiento de eso? Sí, o sea, yo he estado en procesos de formación en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, estudiando hace mucho tiempo los espacios de formación de los colectivos, y hay una investigación de Mayra Gamarra que donde tenemos todas las estadísticas, y sí, es un fenómeno que principalmente a nivel mundial se está dando en Latinoamérica. Entonces, y es un fenómeno por nuestras mismas características, las que tenemos, la forma en que crecemos, dónde estamos, cómo compartimos con el otro. Entonces, es un esa necesidad de expresar. Esa necesidad de expresar, de mostrar lo que nos ha mostrado, de romper la hegemonía visual que tenemos de donde vienen hasta nuestros referentes, de generar nuestros propios referentes. Entonces, y también el tema del liderazgo femenino en estos espacios es muy gracioso, porque esto no es un espacio de mujeres, así parezca. Cuando se hizo la convocatoria, habían colectivos, o sea, siempre hay, y hay ahorita, colectivos mixtos, colectivos dirigidos por hombres, pero por alguna razón el tema de ayudar, de trabajar, de concretar, finalmente es como que se queda este grupo de mujeres, pero los hombres participaron, vinieron, es más, en la ejecución son muy importantes. Entonces, eso que súper que quede claro para que se animen en 2027 los colectivos, porque a veces, al contrario de pensar que es un espacio abierto, se sienten un poco relegados, ¿no? Entonces, no, es aquí estamos todos para pensar y la fotografía y para hacerla de otra forma. Quería decirte que la formación de públicos es todavía un reto en Latinoamérica, ¿sí? O sea, no a todos les gusta o les llama la atención o van. Nosotros combatimos esa formación de públicos desde el uso de la fotografía en espacios, como lo decía Ale, de donde están los niños, donde están creciendo las universidades y las comunidades. Son públicos que hasta ahora estamos formando y que la idea es que a mediano y a largo plazo vean en la fotografía una herramienta de transformación social, y por eso el público vaya más y tenga más espacios. A nivel de convocatorias, el giro ha sido grandísimo. O sea, ya las convocatorias no son solamente para las imágenes que presentas, sino el proyecto que presentas. Entonces, eso ya empieza a dar un giro en paradigma, y al final, con los años, habrá un giro también en los públicos que asisten a estos espacios y en la forma en que utilizan la fotografía. Así que es súper interesante. Me encanta lo del giro de paradigma, sobre todo considerando que los referentes primeros han sido desde otros continentes, y traer las grandes referencias que hay en Latinoamérica, justamente traerlos, volver a la tierra, eso replica en que el resto de la comunidad pueda ir nutriéndose de eso. Entonces me resulta sumamente... Es un proceso de largo plazo. Exacto. En el 78, cuando los coloquios de fotografía nacieron básicamente porque había trabajo que mostrar y nadie les mostraba en otros espacios. Y de allá acá, todas las transformaciones que hemos tenido llevan a eso, a que cambiemos el paradigma, pero hay que ir paso a paso, y agradecemos a los que los dieron atrás
nosotras daremos y los que vienen tienen que seguirlo hasta que eso se cambie, pero la fotografía latinoamericana a nivel internacional ahora tiene su propia personalidad y eso es ya muy importante, ¿no? Excelente. Nati, ¿vos tenés alguna pregunta más o alguien quiere agregar? Mira, tengo acá atrás, no nos va a dar el tiempo hoy, pero a mí me encantaría coordinar un otro encuentro para hablar, por ejemplo, de esta maravillosidad que traje de Mar del Plata, que es, bueno, acá solamente están Carla y Gina, es un trabajo de todo el equipo, y me encantaría que cuenten esta experiencia y que Ale y Tere también podamos hacer un otro encuentro con sus idas y vueltas con la comunidad, porque hay un montón para seguir compartiendo. ¿Ese es un libro? Sí, que se llama, bueno, Bordar la memoria es lo que se ve acá, es una de, o sea, no me dejen hablar porque puedo estar mucho rato hablando. Claro. Es el producto resumen de un trabajo comunitario que hicimos en Zuleta con la comunidad, las mujeres de la comunidad y las fotógrafas emergentes que entran a estos procesos de formación en nuestro colectivo. Entonces, digamos que ese es uno de los productos, pero es un producto bonito porque es un producto que viaja, que muestra que está diseñado en conjunto y es un fotolibro como muy valioso porque tiene muchos aprendizajes colectivos ahí juntos. Sí, es una de las materializaciones de estos procesos humanos que se llevan adelante, y me encantaría que quedemos en contar esto. Mucho gusto. ¿Cómo no? Divino. Nada, gracias de nuevo enorme por estar acá, por este ratito, por este intercambio, por seguir haciendo juntas. De mi parte, un abrazo gigante. Sí, muy, muy agradecido, la verdad, por el tiempo. Sabemos que algunos madrugaron. Alejandra, te tomaste 1 litro de café, ya vi que estaba con un poco de café. Si la vemos corriendo ahí, no se extraña. Sí. Nada, muchísimas gracias. Seguramente nos encontremos en algún momento, en algún otro episodio del podcast, porque tienen un montón cada uno de ustedes, cosas muy lindas, interesantes para contar, cada uno de los colectivos o trabajos, también trabajos personales que tendrán, que siempre estamos abiertos a escuchar y a contarle a nuestro público. Vamos a dejar después las redes de todas, de sus colectivos, de las expos de México, que ahora hace unos días se inauguró otra, así se pueden seguir sumando y seguirlos. Y nada, y nosotras seguimos en contacto para seguir creciendo juntas. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio de Salió la Foto, entonces. Sí. Chao. Chao. Bye. Bye.